La siguiente pregunta la hace Juan Manuel. Dice: quisiera que me diera su criterio sobre el sistema canovista y de Cánovas del Castillo en concreto. Como seguro que sabe, algunos intelectuales de este país tienen en muy buena opinión de aquel sistema y consideran a Cánovas como uno de los mejores presidentes de la historia. Bien, sí, entiendo que me hace una pregunta que espera que sea diferente de lo que puede leer en los libros de historia sobre Cánovas. A mí personalmente me interesa mucho más saber cómo comían los fósiles encontrados de hace millones de años de los humanos. Cánovas y la historia del canovismo es una historia muerta. No tiene el menor interés, salvo, claro, para los que tienen pasión cultural, para los eruditos. Un profesor de historia, pues claro que tiene que enseñar la historia de todas las épocas. Pero desde el punto de vista del interés social o cultural, a mí personalmente me interesa mucho más saber cómo comían los fósiles encontrados de hace millones de años de los humanos que conocer la historia profunda o más cercana del canovismo. Porque Atapuerca está más cerca de nosotros, puesto que nos enseña el origen de las pasiones, y esas pasiones son eternas, de las pasiones del hombre, de la humanidad, y esas pasiones no cambian. Podrán cambiar las formas de expresión y las formas de control, pero las pasiones son las mismas. Eso es de actualidad permanente. Esa historia sí que interesa. Pues en España la historia de Cánovas está muerta. Claro que tengo que decir algo sobre Cánovas, pero algo que no será producto de mi propia observación, porque naturalmente que he leído no solo la obra de Cánovas constitucional, sobre todo la Restauración, sino también he leído algunos esquemas biográficos suyos interesantes. Era un hombre interesante, pero no ha marcado su huella ni en la idiosincrasia política del pueblo español, ni mucho menos en las instituciones actuales de España. Cánovas era un conservador, profesor de historia, natural de Málaga, que fue diputado por Málaga, por Cádiz, llegó a ser hasta 7 veces presidente del Consejo de Ministros. Él fue el autor de la restauración borbónica después de la República, de la primera, de la República Federal. Es Cánovas el que fabrica la restauración y la puesta en España en el trono a Alfonso XII. Pero es que lo más curioso de Cánovas, que hoy sería imposible, es que Cánovas está gobernando y se enfrenta y conoce una estructura de la sociedad española muy primitiva, no solo por el predominante carácter de la civilización agrícola, sino porque el analfabetismo era enorme, extenso, de no saber leer ni escribir, una parte importantísima de la población. Y luego, porque Cánovas no tuvo enfrente de sí una personalidad intelectual como él, que tuviera una talla suficiente. Entonces prolongó su mandato y también estuvo siempre al lado de golpes de Estado. Sobre todo el primero fue con Martínez Campos, y después participa directamente ya en la Constitución de 1874 y 1876, que son los años decisivos donde Cánovas pone su sello personal en la historia inmediata de España. Pero en realidad tuvo que esperar Cánovas a que surgiera otro hombre de personalidad para sus generaciones como Sagasta, para inventar lo que hoy se llama bipartidismo, que no tiene nada que ver con el bipartidismo o turno de partido ideado por Cánovas del Castillo y Sagasta. No, el bipartidismo no es ese. El bipartidismo no es producto de un pacto, ni de una combinación entre hombres notables, fuertes políticamente, o hombres de Estado, que se llama así, mal llamado, porque no configuran, aunque Cánovas tenía una preparación intelectual superior a las personalidades de su época, sin embargo, no crea las bases sociales para que de ellas salga un bipartidismo, como pasó con la Constitución americana, que es muy anterior. Así que no se trata solamente de que España estaba muy atrasada, sino que Cánovas, como profesor de historia, estaba obligado, y no lo hizo, a conocer la Constitución americana y por qué en América había triunfado el bipartidismo, que es una cuestión completamente distinta que el pacto bipartidista. Eso no es bipartidismo, eso es un acuerdo entre notables para turnarse en el poder, para engañar al pueblo. Conservadores y liberales, ahora gobierno yo y mañana gobiernas tú, respetándose. Es un sistema completamente artificial, pero que estaba sostenido por la ignorancia del pueblo, por el analfabetismo y sobre todo lo natural, por la influencia decisiva que en una cultura agraria y una cultura española derivada de las poblaciones rústicas, como es el señorío. El señor
es un cacique. Y cacique, una palabra traída de América, pero que fue muy apropiada y corrió en aquellos tiempos por España como la explicación de todo lo que estaba pasando. Caciquismo. Claro, el caciquismo son los señores, no los que compran, eso viene después con la corrupción, con Robledo, el ministro del Interior, que llevó a extremos increíbles lo que es el muñidor de los votos mediante la corrupción, comprando votos. No, el caciquismo es anterior a eso. El caciquismo es la influencia que tiene en el voto popular los señores de cada pueblo, cada región, las familias aristocráticas, adineradas, tienen una influencia decisiva sin necesidad de comprar ni gastar un céntimo en el voto. El pueblo presume, la clientela, es decir, las familias que adoran al cacique digo es un término americano, al señor de la tierra, al aristócrata o al rico, consideran que es un honor que el rico les concede si los visita o los llama que vengan a visitarlos para decirles vota al partido tal, vota a Cánovas o vota a Sagasta. El pueblo está súper pagado de orgullo y de vanidad de que lo ha llamado el cacique para pedirle gratis que vote a quien él le dice. Y lo hace. Claro que eso es previo a la corrupción económica. Eso es una consecuencia que en España no hubo feudalismo. En Europa el fenómeno del caciquismo español es desconocido, porque en España es consecuencia de que no hubo feudalismo. Entonces, la esencia del feudalismo es que un señor aristócrata con ejército propio, habitando en un castillo, generalmente situado en un promontorio, en una altura, protege a todos los agricultores y las personas que trabajan en 100, 200 kilómetros alrededor del castillo, los protege contra los bandidos o los enemigos que vienen a arrasar o a conquistar. Y entonces esas poblaciones rurales se refugian en el castillo y allí resisten. Entonces hay un servicio que el señor feudal da a su clientela. No solo hablo de los siervos, de la gleba, no. Hablo incluso de los roturiers, los cultivadores de la tierra, que son libres, pero están sin embargo sometidos al vasallaje, al respeto y fidelidad, la lealtad al señor feudal. El caciquismo no es eso. En el caciquismo no es más que la pura admiración y respeto del pueblo bajo a los ricos, a los señores, a los apellidos conocidos, a los que distribuyen, sí, cargos si son elegidos. Esto lo he conocido directamente, no por mi edad ni por mi padre, tampoco conocía a mi abuelo, pero yo he sabido muy bien, lo he repetido varias veces, para mí eran figuras legendarias de niño, cuando yo tenía 9, 10 años, iba los veranos a casa de mi abuela paterna, y allí tiene una casa solariega, una casa importante en la Alpujarra, era la familia más potente de la Alpujarra, pues yo dormía en cuartos con mis hermanos que tenían nombres de los políticos que iban allí con frecuencia y moraban allí, pasaban pues unos días, Natalio Rivas, pero antes de eso, allí está también el cuadro de Segismundo Moret, porque ha estado allí también. Y mi abuelo murió muy joven, mi abuela era la verdadera representante de Sagasta. Es decir, mi abuela, el apellido trevijano, era liberal, era progresista, no era canovista, pero de toda la Alpujarra venían a pedirle consejo para el voto, y lo que mi abuela decía es lo que hacía la Alpujarra en esos años que estamos hablando ahora, que son el último cuarto de siglo del XIX. No puedo decir más de Cánovas porque Cánovas no ha dejado nada duradero para España, porque el bipartidismo, que no ha habido, ni hay, mientras no haya un sistema presidencialista en la forma de gobierno, no puede haber bipartidismo. El bipartidismo es una consecuencia de que el presidente de la República sea elegido por sufragio universal. Como al final solamente puede haber dos, nada más que esa opción, eso a corto plazo, a medio plazo, origina el bipartidismo. Cánovas, claro que es verdad, que comparado con otros de su época era el más intelectual, el más honorable, pero su carrera está directamente unida, por un lado, a la restauración de Alfonso XII y por otro lado, al golpe de O'Donnell, que es el primero que lo eleva al poder, y luego a los golpes sucesivos. Estaba inseparable Cánovas en todos los golpes de Estado que producían un cambio. Allí estaba presente Cánovas hasta la llegada de Sagasta, más joven que él y educado en el sistema con el que pudo fraguarse la artificialidad de la alternancia, que la palabra alternancia del poder es distinta de la palabra alternativa.
Donde hay alternancia no puede haber alternativa. La alternativa es un sistema o un tipo de gobierno diferente del que existe. Como en España no ha habido todavía alternativa ninguna. Aquí, después de Franco, se constituye esta falsa oligarquía desde arriba hacia abajo, sin participación ninguna del pueblo, pero aquí no hay la menor posibilidad de alternativa al poder. Lo que hay es alternancia entre el PP, el PP, el PSOE, y ahora, después de cerca de 40 años, se rompe con la salida de unos partidos llamados emergentes, que ya veremos a ver cuál es su futuro, porque de luego el futuro parece que solamente es susceptible de sustituir pues al PSOE con Podemos y a Ciudadanos sustituir al PP, con lo cual estaría la situación la misma. Es decir, no hay alternativa ninguna, solo son alternancias, y eso es una creación, desde luego, de Cánovas del Castillo, mucho más que de Sagasta.